Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, compañeras y compañeros de las distintas organizaciones que se han hecho presente en esta convocatoria, en esta movilización acordada por nuestra Asamblea General Extraordinaria el día de ayer, hacemos un amplio reconocimiento por su presencia, por mantenerse firmes durante estos 12 años de lucha de resistencia derivado de aquel ilegal decreto de extinción promovido por el espurio y usurpador Felipe Calderón Hinojosa, y hacer el mitin aquí enfrente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un significado, camaradas. Todo lo que ha pasado en los últimos años de despojo a las empresas públicas de los recursos naturales, de violación a los derechos humanos fundamentales, han sido con la complicidad del Poder Judicial, camaradas. Jueces, ministros y magistrados se han corrompido durante todos estos años de política económica neoliberal. Lo hicieron desde la época de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto. Todas las reformas que han hecho contrarias al interés de nuestra nación ha sido con la complicidad de estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso nuestro, ¿cómo permitir tomar las instalaciones de un organismo público descentralizado con más de 30,000 efectivos, con capuchas por la noche? ¿Quién se mete a tu casa con capuchas y armado, camaradas? Los ladrones. Los ratas. ¿Cómo permitir los ministros de la Corte o el Poder Judicial que un mandatario rebase las funciones de la Constitución y de las leyes? Eso se llama opacidad, eso es corrupción, camaradas. Es contubernio. Le ganamos el juicio a Calderón, pusimos los mejores abogados de este país, Raúl Carrancay Rivas, abogado constitucionalista que les ganó el juicio. En paz descanse Néstor de Buenuna, les ganó el juicio. Carlos de Buenuna, Roberto Terraza Raya de la UNAM, Samuel Durán, otro abogado especialista en materia administrativa que ya falleció también, Elisur Arteaga de la Libre de Derecho, los mejores abogados para enfrentar al usurpador de Calderón, y les ganamos el juicio. Pensaban que en los primeros 3 meses nos íbamos a ir todos a liquidar, que solamente iban a quedar 2,000 o 3,000 personas o trabajadores, e iba a ser indiferente para cualquier gobierno. Se fueron los que creyeron en las migajas o en la zanahoria de Calderón. Se fueron los que aquellos exmiembros del Comité Central, exsecretarios generales, les dijeron que se fueran a liquidar. Le creyeron a los medios de comunicación tradicionales que todos los días se la pasaban hablando, repitiendo las mentiras de Javier Lozano Alarcón, que los primeros 10,000 se iban a contratar de manera inmediata en Comisión Federal de Electricidad. Era para abandonar la lucha de resistencia, pero afortunadamente 16,599 guerreras y guerreros del heroico Sindicato Mexicano de Electricistas se quedó a luchar, camaradas. Nuestro reconocimiento a todas las compañeras y compañeros que han llegado hasta acá, pero también el reconocimiento
de compañeros que ya se nos adelantaron en este camino. Se fueron 28,000, pero hay miles de usuarios de la energía eléctrica que en esta unidad donde decimos el SME y ANUE unidos vencerán, camaradas. SME, ANUE, unidos. Le ganamos el juicio a Calderón. El Segural, los 3 magistrados dijeron que no se podían terminar las relaciones individuales y colectivas por la causa que establece la Ley Federal del Trabajo, caso fortuito y causa de fuerza mayor. Los magistrados, ¿qué dijeron? No es fortuito, porque lo hizo el borracho y narcotraficante de Felipe Calderón. Las decisiones de un presidente usurpador no pueden ser fortuitas. Tampoco es una causa de fuerza mayor que no viene de la naturaleza o de la voluntad de las personas. Si hay un terremoto, un tsunami, un incendio, pues ¿a quién le reclamas, camaradas? Dijo el tribunal, todas las actividades se siguen desarrollando. Los bienes inmuebles se le pasaron a la Comisión Federal de Electricidad para seguir prestando el servicio de energía eléctrica en la zona central del país. Dice, por lo tanto, no es necesario traer a juicio a la CFE. La CFE es el patrón sustituto de los trabajadores y condenó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a emitir un nuevo laudo con esas características. Después, el SAE, que ahora es el INDEP, promovieron un recurso de revisión y fue recibido por la exministra Olga Sánchez Cordero aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le dio entrada al recurso de revisión y 10 días antes de terminar el 2012 lo mandó a la segunda sala. Y aquí estuvimos el 30 de enero del 2013. Eso lo vamos a tener presente siempre. Pero además dejamos evidencia que estos ministros de la Corte forman parte de ese clan perverso en contra de la nación, en contra de los derechos de los trabajadores. ¿Quiénes estaban? Vean, 30 de enero del 2013, la segunda sala del Alto Tribunal integrada por los ministros José Fernando Franco González Salas. Todavía está en funciones. Sergio A. Valls Hernández, como decimos los obreros, ya colgó los tenis. Margarita Beatriz Luna Ramos ya se jubiló. Sergio Salvador Aguirre, que también ya está, ya se fue. Y el ponente, fíjense quién fue el ponente. Luis María Aguilar Morales, todavía está en funciones. Este ministro fue propuesto por Felipe Calderón para ser ministro de la República, ratificado por el Senado. Y entonces, ¿a quién le obedecieron los ministros, camaradas? No actuaron conforme a la Constitución, ni a la ley, ni a los tratados internacionales. Obedecieron por instrucciones de Felipe Calderón Hinojosa y después de Enrique Peña Nieto, porque fue ya en el 2013, ya estaba en funciones Peña Nieto. Y hay que recordar que para podernos golpear fue una decisión de Estado, desde el CISEN, que mantenían en gobernación, fue instruido por el borracho de Calderón para preparar una estrategia y golpear al Sindicato Mexicano de Electricistas. En los documentos
que fueron clasificados por 12 años y que vencen ya el día de ayer, prácticamente vamos a encontrar cuántos traidores del ESME eran los informantes del gobierno de la República, empezando por los exsecretarios generales, camaradas. Los que hoy salen a levantar la voz de supuestos nacionalistas eran los que informaban constantemente al CISEN de cómo golpear a sus hermanos de clase. Son los que promovieron aquella planilla en el 2009 de transparencia sindical con los naranjas para comprar conciencias con dinero del erario público, camaradas. Una elección intervenida por el Estado, pero aguantamos, camaradas. Nos negaron la toma de nota 2 días antes de tomar por asalto armado y militar las instalaciones de la empresa. ¿Por qué negar la toma de nota? Para que no tuviéramos personalidad jurídica para defendernos ante los tribunales. ¿Qué hicimos? Aguantamos. Se convocó nuevamente al proceso electoral y en el 2010, con la huelga de hambre en el Zócalo de la ciudad, logramos reponer el proceso electoral. Y ahí están las muestras de apoyo de jubilados y trabajadores. La fila de votantes llegaba desde el Monumento de la Revolución hasta Antonio Caso 45. Fue una jornada ejemplar, democrática y participativa. Hoy contamos con la toma de nota. Hoy el Registro Nacional de Industria sigue vigente, el 760, gracias a hombres y mujeres con mucha dignidad que han mantenido la lucha de resistencia. Mi reconocimiento a todas y a todos ustedes. ¿Qué sigue? Hoy el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha puesto el dedo en la llaga de lo que ha sido el proceso de desmantelamiento del sector eléctrico y energético del país. ¿Cuándo empieza? Y eso lo tenemos que explicar en las plazas públicas. Tenemos que estar en todas las alcaldías, recorriendo casa por casa, comercios, las empresas, las escuelas, hospitales, explicando a partir de cuándo empezó el proceso de desmantelamiento y la agresión en contra del pueblo y en contra de los trabajadores. Cuando llega Carlos Salinas de Gortari a la presidencia, también hubo un fraude electoral. Había ganado Cuauhtémoc Cárdenas aquella elección de 1988, pero también se cayó el sistema, camaradas, y terminaron imponiendo a Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué hizo Salinas? Firmar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ahí comprometieron los puertos, aeropuertos, carreteras, petróleo, electricidad, desmantelar todas las empresas públicas de nuestro país. ¿Y a quién le entregaron las concesiones? A los extranjeros y a los amigos del presidente, a los cercanos, que se hicieron y siguen siendo los hombres más ricos del mundo. Y después, eso fue en el 92, modifican la ley del servicio público de energía eléctrica para meter figuras como productores independientes de energía para importar, para exportar. Birlaron el tema de autoabastecimiento para hacer los grandes negocios. Pero ¿quién firmó los acuerdos para venderle la energía a Comisión Federal de Electricidad por parte de los privados? Los directores de la CFE. Hay uno en especial que no sale a la luz pública. Alfredo Elías Ayub, camaradas. Se aventó 11 años al frente de la CFE
contratos leoninos que lo ha sacado a la luz pública el presidente Andrés Manuel López Obrador a 25 años, sin pagar el costo de la red de transmisión, sin pagar esos impuestos, sacando divisas del país. Y hay empresas como Unión Fenosa, como Iberdrola, como Intergren, como otras más, que son las mismas que en todo el mundo se están apoderando del sector de energía. Hoy precisamente en Puerto Rico, compañeros nuestros de la Unión de Técnicos de Puerto Rico, su empresa pública se está privatizando. ¿Y qué hicieron con los trabajadores? Sacarlos de la empresa ya, con uso del ejército y con las mismas mentiras de siempre, que esa medida es para bajar las tarifas de luz. ¿Qué dijo Calderón? Esa medida es para mejorar las finanzas del país, es para bajar la tarifa de luz, es para mejorar el servicio de energía eléctrica. Se cumplieron las promesas de Calderón. ¿Quién repitió todos los días, todas las horas, las mentiras de Calderón? Televisa, TV Azteca, Milenio, que le dieron la nota de tomar las instalaciones, las radiodifusoras, más de 400 millones de pesos del erario público para publicidad, y cansar a los usuarios y decir, creo que sí tiene razón, porque si tú repites una mentira 1000 veces, la gente lo cree. Y cuando empezaron a llegar los recibos locos, ¿dónde se vio el beneficio para los usuarios, camaradas? En ninguna parte. Entonces el golpe al ESME fue el preámbulo para la privatización de la industria eléctrica, que se consuma en ese pacto por México firmado por el PRI, por el PAN, por el PRD, por el Verde Ecologista y algunos otros, que de repente vemos cómo se mueven en el escenario y parecen chapulines, de un partido en otro, pero con la misma ideología, seguir desmantelando el sector energético. Por eso es que el presidente de la República nos convoca a todo el pueblo de México a dar esta pelea, camaradas. ¿La damos o no? Sí. ¿Salimos a las calles organizados a levantar la conciencia de los mexicanos? Sí. ¿Echamos para afuera las multinacionales? Sí. Claro, camaradas, no son mejor que nosotros. Una multinacional no trae técnicos, no trae ingenieros, viene y subcontrata acá, y le han permitido contratar a través de la figura que se llama outsourcing, sin sindicato, sin contrato colectivo, sin prestaciones, pero sí con muchísimas ganancias. Es por eso que el día de hoy convocamos, a partir de los acuerdos de nuestra asamblea, a este escenario de levantar la participación de todos, compañeros. Las mentiras de Peña Nieto se cumplieron, camaradas. Ninguna. O las promesas, más bien. ¿Qué dijo Peña Nieto? Que iban a bajar los precios de la gasolina, del diésel, del gas, de la electricidad, que se iban a generar 500,000 empleos en el país. ¿Cuál de esas promesas se cumplieron, camaradas? Ninguna. ¿Cómo fue aprobada la reforma de Peña Nieto, compañeros? No el ejército tomó, y la Policía Federal, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ahí los tuvieron, reclutados, porque jamás leyeron la reforma, lo que iba a pasar, lo que nos iban a condenar para los siguientes años. Al final, portafolios llenos de dólares a cada diputado y a cada senador para levantar su dedo y aprobar esa reforma en 30 minutos, compañeros.
Eso es lo que ha venido pasando. Eso es lo que tenemos que explicar en todos los foros, en todas las plazas públicas. Vamos a desplegar toda la fuerza del ESME, con la NUE, con la nueva Central de Trabajadores, con la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, para ocupar los espacios que nos corresponde. Pero también vamos en el proceso de que se tienen que largar los contratistas de la zona central que le corresponde al Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. No podemos concebir una reforma energética sin los trabajadores del ESME. ¿Quién fue primero, camaradas, en nuestro país? ¿El ESME o el SUTER? ¿Quién es primero en tiempo? Es primero en derecho. Pero si estos ministros de la Corte insisten en no restablecer la legalidad y el Estado de Derecho, tenemos que hacer justicia nosotros, camaradas, unidos y organizados. Los centros de trabajo están ahí, la materia de trabajo está ahí. ¿A quién le corresponde, camaradas? Al ESME, compañeros. Y a eso vamos, porque no podemos concebir una reforma que recupere el sector energético sin la mano de obra calificada del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. No podemos concebir una reforma energética sin que resuelva el borrón y cuenta nueva. No podemos concebir que en una reforma energética donde se van a explotar los recursos naturales y la infraestructura que hemos construido a lo largo de más de 100 años, que no garantice una tarifa social y una tarifa justa para todos los usuarios que menos tienen. Son los planteamientos del Sindicato Mexicano de Electricistas y decimos, el ESME está más vivo que nunca, camaradas. El ESME está de pie, de frente y con la cabeza muy en alto, y vamos junto con la NUE y con el pueblo de México a recuperar el sector eléctrico, nuestro empleo y recuperar nuestra soberanía energética. ¡Que viva la lucha de resistencia! ¡Que viva la NUE! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias. Esparza, tu gente no se cansa. Deme una S. Deme una M. Deme una E. ¿Qué dice? No se escucha. Más fuerte. Muchas veces. Bien, camaradas. Agradecemos la participación y la presencia también de nuestra compañera Rosa Isela, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias por su solidaridad y su presencia aquí, compañera Rosa Isela, a nombre de la CENTE. Y bien, le pediríamos a los compañeros del sonido que puedan poner nuestra marcha himno, decirles, camaradas, que los que tengan la cabeza cubierta no la podamos descubrir para escuchar el himno del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por nuestras manos pasa la fuerza, es el granero de la ciudad. Todos ponemos grano de arena para aumentar la prosperidad. Por un derecho justo luchamos y el nuestro ideal del trabajador.
el emblema de nuestra unión. A tu voz como un solo hombre pasabolista, siempre prestos con firmeza para luchar hasta vencer. Sindicato Mexicano de Electricistas, es tu lema, frase, recia, voz del honor por el derecho y la justicia del trabajador. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas! ¡Que viva la nube! ¡Que viva la nueva central! ¡Que viva la Confederación de Jubilados y Adultos Mayores! ¡Que viva la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores! ¡Viva el ESME! ¡Viva el ESME! ¡Viva el ESME, camaradas! Buen regreso a todos. Se acabó. Hemos cumplido.